Si eres una persona empática, de esas que saben ponerse en los zapatos de los demás, de esas que ceden mucho por el bienestar de los demás, si eres una persona que le cuesta trabajo poner límites o decir que no, si tú eres de esas personas leales, tienes valores, principios e integridad, si tus intenciones son puras, verídicas, desinteresadas y eres un tantito ingenuo o ingenua, debes poner atención a esto, porque esto debes saber. Debes saber que hay personas enfermas que pueden envidiar esto en ti y se van a acercar a ti para robártelo completamente. Sí, así de loco como se escucha, es real. En la actualidad, según cifras oficiales, se calcula que el 1% de la población padece este trastorno. Es decir, si hacemos un cálculo de los 128 millones de mexicanos, que somos un poco más de 7.5 millones, tiene el padecimiento del narcisismo. Y en Estados Unidos, 1 de cada 200 personas padece este mismo mal. El narcisista es un homicida emocional. Le arrebata a sus víctimas todas estas cualidades hasta dejarlas vacías, sin nada. Es literal una muerte psicológica y emocional. Las deja en un vacío emocional total. Les arranca todo su núcleo afectivo a las víctimas hasta destruirlas por completo. Y este proceso es silencioso y en muchos casos encubierto. Por eso es tan importante que estés alerta de algunas señales. Esto es peligroso realmente, así que por favor, empático o empática, si me estás escuchando, si tú tienes estas características que te mencioné anteriormente, pon mucha atención para no caer con una persona de este tipo. Fíjate muy bien en estas señales. Primero, tienen una necesidad excesiva de atención constante. Son personas que les gusta tener la atención de los demás, la admiración de los demás. Siempre están exagerando o poniendo su imagen donde todos puedan verla. Son personas que pretenden dominar cualquier tema porque además se preparan para ello. Leen y se aprenden detalles de ciertos temas solo para parecer que los dominan. Para cuidar esa imagen de persona perfecta, viven siempre como de cara a la galería, elevando su cotización, ¿no? Su valía. Por lo regular, hablan fuerte, a veces interrumpen, hacen bromas, pero halagan a los demás para ganarse la empatía y la aprobación. Siempre andan vendiendo su imagen, como si fueran la mejor opción. Y además poseen una formidable capacidad de encanto. Son personas encantadoras al principio, son personas que mantienen una imagen pública excelente y la cultivan porque viven dedicados a ello. Otro punto es que no les gusta la competencia. Cuando alguien sabe más que él o ella o se hace notar más, van a tratar de descalificarlo. Íntimamente lo ven con cierto desprecio y no le parece que esa persona tenga logros. Tratan de desacreditarlos o hablan mal de ellos. Simplemente no hacen amistad con gente que rechace sus puntos de vista o que lo enfrente con la verdad o los descalifica totalmente. Evade a toda costa ponerse en evidencia o confrontar la verdad. Todos aquellos que piensen diferente a ellos no tienen entrada en su mundo.
los van a descalificar o devaluar. Un argumento muy común que suelen utilizar es voltear los papeles y decir que ellos, o sea, los otros, los que destacan más, son los que le tienen envidia a él o a ella y por eso tratan de anular su postura o descalificarlos, cuando es precisamente todo lo opuesto. Eso es lo que está pasando en ellos. Ellos tienen envidia y tratan de devaluar a esa persona. Otro argumento muy usado es tratarlos como si estuvieran locos o inclusive aparentan cierta compasión, ¿no? Los tratan con conmiseración por ser seres pues inferiores o que están mal y no se dan cuenta, pobrecitos, son dignos de compasión y ellos son tan comprensivos y tan buenos que los toleran, pero solo es para parecer buenos. En el fondo se sienten inferiores, pero el aparentar que son superiores, que son más comprensivos, que los demás están mal, los hace sentirse mejor. Siempre quieren quedar por arriba de aquellos que piensen que son una amenaza o que piensen diferente. Puede que aparenten que dan la libertad a los demás de pensar diferente a ellos, pero te vas a dar cuenta que tarde o temprano siempre van a sacar argumentos para burlarse o para criticar el punto de vista que esté en contra a lo que ellos creen o piensan. O sea, en el fondo nunca le darán derecho a los demás de pensar o sentir diferente a ellos sin ser descalificados. Otro punto. Las normas son para otros. Para ellos no aplican. Por lo regular, se sienten superiores cuando ellos transgreden las normas. Para ellos no existe la culpa o la vergüenza. Y aquí mucho cuidado porque pueden aparentarlo y usarlo inclusive en cualquier momento que les convenga. Pero realmente no son capaces de sentir culpa por sus acciones. De hecho, son personas que, si te fijas bien, casi nunca piden disculpas, a menos que tengan público, claro, y esto los haga ver bien frente a los otros. Pero tú te vas a dar cuenta en cómo se sienten cuando transgreden las normas. Es una especie de superioridad que les inunda el rostro, como si hubieran hecho algo gracioso o digno de aplauso o de festejo. Otro punto. No todos, pero muchos de ellos son estafadores. Suelen pedir prestado y después poner excusas, pretextos, siempre les va mal, pobrecitos. No entienden lo que es la moral, por más que les expliques, no se sienten mal al defraudar o al mentir, porque muy por el contrario, ellos se sienten con un aire de superioridad. Los tontos son los otros. No entienden el concepto de ser leales o honorables. Y tampoco tienen la voluntad de recapacitarlo. Pueden fingir, si es que les conviene, que, que se muestren arrepentidos, pero carecen de estas normas morales internas regulatorias que nos regulan como a los demás seres humanos, porque esto no es práctico para ellos. No les resulta práctico porque no pueden desvincularse de problemas emocionales. Si tuvieran esas normas morales,
les sería difícil desvincularse de ese tipo de problemas emocionales. E inclusive pueden dañar mucho a una persona sin ningún remordimiento. Estafan no solo dinero, también amor, porque viven con esa incapacidad de amar de verdad a nadie, porque ni siquiera tienen la capacidad de amarse ellos mismos. Otro punto es que para ellos lo importante de las interacciones interpersonales no está en la amistad, sino en el beneficio que pueden obtener de ellas, y son grandes manipuladores. Fíjate bien, obsérvalo. Siempre que parezca que hacen algo en nombre de la amistad que profesan tenerle a otra persona, detrás de ello hay un interés. Hacen las cosas porque saben que a la larga o después de un tiempo pueden obtener a cambio algo de esa persona. Y por eso hacen ese favor en ese momento. Te puedes dar cuenta porque siempre se acuerdan de lo que hicieron, de la ayuda que ofrecieron. Y si esa otra parte más tarde o después no les regresa el favor o no se portan como ellos esperaban que se portaran con ellos, valga la redundancia, se van a poner en el papel de víctimas. Es muy raro que lleguen a actuar de forma completamente desinteresada. Pueden fingirlo, pueden hasta fingir que no se acuerdan del favor que hicieron, pero siempre lo tendrán presente y además en ciertas circunstancias lo van a usar para que todos se den cuenta de la buena persona que es. Es raro que lo hagan sin querer. O que, por ejemplo, hagan un favor y ellos quieran ocultar ese favor o que las demás personas no se enteren de que ellos están haciendo una buena obra. Es muy fina esa línea, pero te puedes dar cuenta que a veces puedes parecer que así lo hacen, pero siempre y cuando tengan público. Por ejemplo, si tú eres el público, ellos pueden decirte a ti, no quiero que se entere esa persona que yo hice esto por ella, pero por favor, dale el dinero por mí, dile que tú hiciste, pero el público eres tú. Tú, para tus ojos, ellos están quedando bien. Siempre tienen que quedar bien con alguien. Si hay público, pueden fingirlo, pero cuando nadie los ve, ellos no hacen este tipo de cosas. Otro punto es que hacen acusaciones falsas muchas veces y muchas veces ellos mismos las crean para confundir. O sea, a unas personas les cuentan una historia de una forma y con otro grupo de personas usan diferentes palabras, métodos persuasivos diferentes u omiten cosas para hacerles entender algo diferente. Manipulan a todos a su conveniencia. Fíjate bien en estos detalles. Observa detenidamente cuando esté contando historias, sobre todo cuando tú estuviste presente en alguna de esas historias. Fíjate cómo cuentan versiones modificadas que siempre van a ir dirigidas a su favor. Usan las palabras y la emocionalidad para crear un efecto según a la persona a la que le están contando la historia. Hablan con mucha afluencia, usan muletillas, son hábiles con las palabras. Para expresarse usarán mucho el yo, mi, a mí, me, o sea, y además son capaces de mirarte a los ojos directamente todo el tiempo para, más que nada, para fingir a veces que te están poniendo atención, a veces para observar tu reacción a cada cosa que te están diciendo
y otras veces para intimidar o para pretender que son sinceros. Les gusta estudiar a las personas, fíjate en eso. Por lo general son grandes narradores de historias y disfrutan viendo las reacciones de los demás, de las personas. Otro punto, son desconfiados y no se responsabilizan de sus acciones. La mayor parte del tiempo piensan que los demás quieren aprovecharse de ellos o que les pueden hacer algo. Son personas que viven bajo estrés mayormente, todo el tiempo desconfiando. No les gusta que los estudien. Por lo regular evaden este tipo de pláticas donde se vean expuestos a profundizar en sus heridas emocionales, por ejemplo. Tratan de terminar rápido o mienten o usan gestos exagerados o distracciones o tienden a decir que todo está bien, que ya lo superaron, pero si te detienes a observarlos, no son capaces de autoexaminarse y desconfían de aquellos que les ofrecen ayuda psicológica. No son capaces de explicarte por qué sintieron coraje o ir al fondo de las emociones. Además, son gente que culpan a factores externos de sus errores o te ponen muchas excusas. Les cuesta trabajo admitir que se equivocaron o que cometieron un error. Les cuesta mucho responsabilizarse de sus acciones o de sus palabras. Incluso llegan a negarlos por completo o distorsionar los sucesos. Y eso me lleva al siguiente punto. Incongruencia y manipulación. Esto es muy importante que lo notes. Pueden tener arranques de ira, llegar incluso a amenazar tu vida y minutos después actuar como si nada hubiera pasado. Rara vez aceptarán el hecho de haber actuado de forma indebida. En ocasiones se contradicen, pero completamente. Por ejemplo, pueden decirte que creen ciegamente en la fidelidad y al mes siguiente decirte que eres demasiado anticuado o anticuada o sensible, de mente cerrada, por no aceptar una relación abierta, por ejemplo, con lo que crean confusión. Otro ejemplo sería, por ejemplo, que puedan decir que se desvelaron estudiando, aparentar que son gente muy ocupada, trabajadora, súper responsable, pero cuando nadie los ve, se tiran a descansar y son desobligados y completamente flojos. Saben vender una imagen, pero viven toda su vida llena de apariencias. Donde nadie los observa son otra cosa. Presta atención a este detalle. Te confunden con su actitud. De un momento a otro pueden actuar diferente. En un momento todo puede estar bien, sonríen, son cariñosos y al siguiente parecen molestos por algo y te aplican la ley del hielo y sin darte una explicación dejan de contestarte, son groseros y te dejan preguntándote qué pasó. Y créeme, te vas a quedar esperando porque nunca te van a dar una explicación. Eso crea en las víctimas de estos seres lo que se le conoce como disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es como un mecanismo, no es como, es un mecanismo psicológico que tenemos todos que hace que tendamos a mantener coherentes nuestros sistemas mentales para no generar ideas disonantes. Y entonces la víctima que intenta poner en orden las ideas, muchas veces ocupa estas, digámoslo así, herramientas. Y entonces se echan la culpa. Dicen, no, es que pues estaba de malas y yo lo provoqué, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Pon mucha atención si tú empiezas a hacer eso.
o empiezas a justificar el comportamiento de esa persona narcisista. Está comprobado científicamente que con este tipo de actitudes cambiantes que ellos usan, el cerebro de las víctimas cambia sus rutas neuronales y se crea un tipo de adicción de la que es muy difícil salir. A tal grado llega esto que cambia por completo la personalidad de la víctima. Las víctimas en este tipo de relaciones, cuando duran mucho tiempo, van a terminar. De hecho, terminan con sentimientos de vacío, abandono, desesperanza, desvalorización. Checa los síntomas. Si tú estás en un tipo de relación así o te sientes así con alguien, desvalorizado, despreciado por este comportamiento cambiante, es que estás tratando tú de establecer esta coherencia mental. Fíjate si en ocasiones, cuando quieres entrar a razonar con él o la narcisista, el porqué de su comportamiento, él o ella te va a tratar de exagerado, de tonto, de sensible o de loco. Y así, poco a poco, va vaciándote emocionalmente, desintegrando esa persona que tú eras. Te han estudiado tan a fondo que saben perfectamente qué puntos tocar para que tú reacciones de tal o cual manera. A esto también se le llama terrorismo psicológico. Y mucho cuidado aquí. Cuando tú llegas a alejarte de él o haces algo que no les gusta, si te alejas de ellos sin darles una explicación, si dices algo, si los enfrentas a la verdad, van a usar esto. Te pueden asustar, espiar, te hackean, te amedrentan, te amenazan, tratan de destruir tu imagen y también tu progreso. Realmente te quieren ver mal, porque en su mente tú sigues siendo de su propiedad. Ellos son libres siempre, pero tú no puedes serlo, jamás. Y aquí es cuando buscan a personas que estén cerca de ti, que sean manipulables para tenerte vigilado o vigilada. Crean redes de personas manipuladas y a las que usan, que les mantienen informados o informadas de lo que haces y las manejan a su favor y las usan para recibir información de ti o para mandarte mensajes a través de ellos, hacerte saber, por ejemplo, información de ellos o hacerte saber lo que ellos están haciendo o que ellos ya saben lo que tú estás haciendo para que te sientas intimidado, vigilado, inclusive pueden atentar contra tu vida cuando nadie los ve y luego fingir que quieren ayudarte o hacer como si nada hubiera pasado y fuera un producto de tu imaginación. Quieren hacerte vivir en miedo. Tal es su furia por no poder controlarte. Mandan a gente para confundirte, para amedrentarte. Y sabes que estas cosas no se pueden comprobar de forma legal. Estos casos no se tratan como deberían de ser tratados en la sociedad, precisamente porque este tipo de conductas como el terrorismo psicológico es muy difícil de detectar. Conozco a varias personas que han sufrido de este tipo de ataques y quedan irreconocibles. Es ese
tipo de personas que tú los conociste en algún momento y eran el alma de la fiesta, alegres, espontáneos, extrovertidos, brillantes, carismáticos, y después de unos años te los encuentras y son callados, tristes, miedosos, apagados, inseguros, hasta su manera de vestir, de hablar, su semblante, su cuidado personal cambia. No son nada de lo que solían ser y ya ni siquiera muchos de ellos tienen deseos de vivir. Y en muchos casos, si siguen con este tipo de relación tóxica y nadie se da cuenta, pueden llegar hasta el suicidio. Hay muchos casos que han llegado al suicidio o a quedar internados en hospitales psiquiátricos. Así es que es muy importante que tengas y que pongas mucha atención. Si eres una persona con las características que te dije anteriormente al principio, ten mucho cuidado porque eres la presa ideal para este tipo de personas. Y es muy peligroso porque es, um, es casi imperceptible. Te van llevando poco a poco en una relación, tienen mucha paciencia, pueden llevar 1 año o 2 años para enredarte en una relación. Se toman todo el tiempo y una vez que estás adentro empiezan a drenar tu energía, tu salud, tu carisma, tu empatía, todo. Así es que por favor, cuídate mucho, sobre todo, trabaja en tu autoestima. Trabaja muchísimo en tu autoestima. Si eres una persona empática, aprende a poner límites, aprende a decir que no, aprende a quererte, a saber quién eres, lo que quieres y a dónde vas. Y ayúdanos a compartir información de este tipo para que cada vez haya menos homicidios psicológicos y más gente mentalmente sana en este mundo. Gracias.